Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí una vez más para resolver la práctica dirigida número 2. Ya pasó el examen de numérico, ya nos olvidamos de todo lo anterior y vamos a comenzar un nuevo tema, la representación IEEE, que es uno de los primeros problemas que se presenta ahí y vamos a tratar de programar esta representación para que cuando nosotros llamemos a una función simplemente y le pasemos estos parámetros, o sea, los números que queremos representar, nos va a dar la representación en binario IEEE, esta de aquí. Pero ¿cómo nosotros representamos un número en IEEE? Eso es lo que vamos a tratar de primero analizar para ver cómo se está haciendo, hallar un patrón y luego programar. Ya está. Entonces vamos a comenzar resolviendo esta primera pregunta que nos dice: represente en el estándar IEEE 754 de simple precisión, o sea de 32 bits, el primer valor, el valor de menos 36 y menos 24,5. Luego realice la suma de los números representados en IEEE 754 y muestre todos los pasos. Entonces lo que vamos a hacer aquí en este video es hacer la representación de IEEE. Esta suma lo vamos a hacer para otro video quizás, pero en este video nos vamos a centrar en hacer una representación y programarlo. Nada más, eso va a ser lo primero. Entonces tenemos estos dos números, el menos 36 y el menos 24. Aquí ya hice los cálculos. ¿Cómo nosotros hacemos nuestra representación IEEE 754? Mira, cuando nosotros tenemos un número negativo, este signo o este carácter menos nos va a indicar el signo. El signo para negativos es 1 y el signo para positivos es 0. Entonces ya está, eso tenemos que tener en claro mientras vamos programando, bueno, mientras lo vamos a programar, ya está. Luego de saber el signo del número, vamos a tratar de trabajar simplemente con su parte positiva, es decir, tomarle un absoluto, o en este caso, como nosotros vamos a crear una función en la cual le vamos a pasar un string, vamos a tratar de eliminar este carácter de menos y trabajar siempre con el positivo nada más. Entonces, este carácter en realidad lo único que me dice es si le voy a poner un 1 aquí en la parte de aquí, si le voy a poner un 1 o le voy a poner un 0. Si en todo caso es positivo le pongo un 0 y si es negativo le pongo un 1. O sea, si existe este carácter le pongo un 1 y si no existe le pongo un 0. Ya está, y trabajo con su parte entera. Entonces lo que voy a hacer, ni bien ingreso, lo voy a convertir o analizar esos casos. Ya, no, sí, lo voy a convertir. Ya, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer luego de esto? Tenemos que pasar el número ya trabajando con su positivo, con su absoluto, lo tenemos que pasar a base 2. Y la pasada de base 2 es utilizando un algoritmo más eficiente que ya habíamos realizado en algunos videos, pero lo vamos a programar. Mira, ¿cómo nosotros pasamos un número a base 2? De la siguiente manera. Tenemos el número aquí 36. Este es el número 36. Entonces lo vamos a ir modificando. De tal manera que todos los números que está aquí, o sea, todos los dígitos que nos aparecen, ceros y unos aquí, van a ser nuestro número binario, pero de derecha a izquierda, así como está en la flechita. Entonces hacemos esto, ponemos el número y luego decimos, si es par, ponemos un 0 aquí abajo. Ya está. Entonces luego hacemos 36 menos 0 entre 2. O sea, en realidad cuando aparezca un par simplemente vamos a dividirlo entre 2 y ese va a ser el valor siguiente. Entonces 36 entre 2 va a ser 18. Luego como es 18 ponemos un 0. 18 entre 2 es 9. Ahora como es un 9 es impar, por lo tanto ponemos un 1. Y luego el valor que va a estar aquí no va a ser la mitad, sino va a ser la resta de 9 menos 1, 8 y ahora entre 2, 4. Entonces como el resultado ha salido un par, vamos a poner 0. Y así seguimos. La mitad 2, 0. La mitad 1. Y como es un 1, le ponemos un 1 aquí. 1 menos 1 da 0. Cuando sea 0 se para. Ese es el primer algoritmo que vamos a programar. Convertir un número entero, porque este debe ser entero. Este algoritmo funciona para números enteros nomás. Vamos a convertir un número entero a binario. Y luego vamos a hacer un programa que lo que haga es normalizar. Y en este caso también vamos a convertir un decimal a binario. O sea, necesitamos dos funciones. Uno, esta función de aquí que va a ser la función de convertir un número entero a binario. Y luego vamos a necesitar una función que convierta un decimal a binario. Porque cuando queramos convertir el otro número que es 24.5, lo vamos a separar en dos. Y vamos a convertir la parte entera y luego la parte decimal, que es el 0.5. Y luego lo vamos a juntar. Entonces, vamos a seguir resolviendo para
para ver cómo es que tenemos, cómo es el IEEE, cómo es este estándar, cómo lo representamos nada más. Entonces, luego de haber representado este número en base 2, lo tenemos que normalizar porque este número no está normalizado. Pero no lo normalizamos como lo habíamos hecho en anteriores videos, sino vamos a utilizar este estándar IEEE. ¿Qué nos dice este estándar? Que tenemos que llevarlo a la forma 1 punto algo. Entonces, como tenemos este número que está aquí, que es un entero, tenemos que llevarlo al 1 punto algo, por lo tanto ese número sería poniendo un punto aquí nomás. Y vemos cuánto se va a arrimar la coma. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Entonces el número sería 1.00100 por 2 a la 5. Y ahora vamos a identificar dos cosas aquí. Uno, el exponente, y otro, la mantisa que está aquí. Entonces, teniendo identificado estos dos valores, ahora lo que tenemos que hacer es, uno, este exponente vamos a calcular otro, para este exponente vamos a calcular otra cosa, el exponente mayúscula, que es en realidad el exponente que va a ser representado en el estándar, ¿no? En este, el exponente, el real exponente que yo voy a tener que representar en base 2. Entonces tenemos el número 5, que era el exponente que nos salió aquí, le vamos a sumar 127, esa es una regla general, y el número lo vamos a transformar en base 2 de la misma forma que hicimos aquí, con ese algoritmo, porque es un entero, siempre va a salir un entero. Hacemos lo mismo, 132, 0, 66, 0, 30, la mitad 33 es 1, 33 menos 1, 32 entre 2, 16, 16 es par 0, la mitad 8 es par 0, 4, 0, 2, 0, 1, 1 y 1 menos 1 entre 2 es 0. Entonces, ya está, el número en binario sería el 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Es el número que debemos poner aquí, en los exponentes de 8 bits. Entonces, ¿cómo vamos a representar un número en el estándar IEEE? De la siguiente manera, un bit para el signo, el bit más significativo, que está aquí. Luego vamos a representar el exponente, que va a ser esta parte de aquí, este va a ser el exponente y aquí va a estar la mantisa. Entonces, esta mantisa que está aquí, desde empezando de aquí hasta el final, lo vamos a colocar del mismo orden así. Y completar los ceros hasta 23 bits. Y el exponente que está aquí, pero de derecha a izquierda, lo vamos a poner de derecha a izquierda aquí. O sea, su verdadera representación. Que es en realidad este número de aquí, ¿no? Entonces sería 100, 1 y 4 ceros, luego 100. 1, 4 ceros y luego 100. Ya está. Este vendría a ser la representación binaria de un número que no tiene una coma decimal, ¿no? Como vemos, es bastante sencillo hallar una regla práctica porque cuando nosotros queremos normalizar, porque esto, en realidad lo más difícil de hacer esto es la normalización, porque para normalizar vamos a tener que identificar dos casos. Uno, cuando no tenga una coma decimal, en este caso que es el 36, y dos es cuando sí tiene una coma decimal como el 24.5. Entonces cuando normalicemos vamos a ver de que el patrón va a ser diferente, por lo tanto para programarlo vamos a tener que analizar estos dos casos. Entonces, el segundo caso es cuando tenga una coma decimal. Cuando tiene una coma decimal, por ejemplo el 24.05, lo que tenemos que hacer es separar estos dos números, la parte entera y la parte fraccionaria, o sea, la parte decimal. 24 más 0.5. Ya está. Entonces 24 lo pasamos a base 2 con el mismo algoritmo y el número nos va a salir 11000 en base 2. Luego la parte decimal, y aquí es donde les voy a presentar otro algoritmo para pasar un número decimal a base 2. Lo que tenemos que hacer es que como este número está en base 10, vamos a hacer este algoritmo. Vamos a poner aquí en la parte superior K acá, 2 acá y DK. De tal manera que vamos a comenzar con este número siempre que queremos convertir y lo vamos a poner aquí al inicio. Luego vamos a calcular su doble, o sea su por 2, 0,5 por 2 que me da 1. Y luego aquí voy a poner, o voy a poner 0 o voy a poner 1. Voy a poner 1 si es mayor o igual que 1 el número de aquí. Pero voy a poner 0 si es menor que 1. Entonces como es un 1, voy a restar 1 menos 1. O sea, siempre voy a restar el 2 acá menos el dk, luego de haber hallado el valor de dk. Y ese valor lo voy a poner aquí en el siguiente acá. Y luego tendría que calcular el doble y así mismo si el doble sale menor o igual que 1,
no, diré mayor o igual que 1, le vamos a poner 1, si sale menor que 1 le vamos a poner 0, y así sucesivamente vamos hallando el número. Pero en este caso, como en este caso nos ha salido simplemente un 1, quiere decir que el 0.5 en realidad es 0.1 en base 2. Siempre se va a iniciar con 0.0 punto algo, y ese algo va a ser todos los números que estén aquí de arriba hacia abajo. Entonces, teniendo eso presente, ya está, ese 0.5 es el 0.1 en base 2 como lo vemos aquí. Ya. Ahora, el número que ha salido en realidad es el siguiente. Es el 24.5. ¿No? Al juntarlo, estos dos números, al juntarlo nos va a salir 1100.1. ¿No? Entonces, para poder programar esto, porque ahora necesitamos normalizar, vamos a tener que hallar la posición en el cual se encuentra ese punto. Y eso lo vamos a hacer con funciones que tiene ya establecido Python. Y luego de haber hallado la posición, vamos a tratar de transformar esto de tal manera que quede así como vemos aquí. Es decir, vamos a poner el 1 y luego punto y luego los demás números de aquí. Pero sin este punto de aquí, sin tomar él. Nada más, eso es lo único que vamos a hacer. Y ese vendría a ser la parte entera. Pero luego tendríamos que calcular cuánto hemos arrimado este puntito hacia el punto de aquí. Es decir, eso lo hallamos sabiendo en qué posición está. Por ejemplo, si está en la posición, aquí estaría en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría en la posición 5. Entonces, ¿cuántas veces he arrimado la coma? ¿Cuántas veces yo tengo que poner? Aquí tengo que poner 4, o sea, tengo que poner uno menos. O sea, para una posición, tanto, yo tengo que poner aquí en el exponente uno menos. O sea, posición menos 1. Eso es lo que tengo que poner. Entonces, teniendo esto presente, porque esta es una regla general en realidad, cuando tienes la posición, solo le pones, el exponente va a ser posición menos 1, porque siempre lo vas a correr al inicio. Y siempre se va a contar la posición desde izquierda a derecha, entonces ya prácticamente se acomoda a cómo están implementadas las funciones en Python. Ahora lo que tenemos que hacer es programar todo esto, pues nada más es lo único que tenemos que hacer. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestro Jupyter Notebook y trabajar ahí. Entonces aquí tengo la dirigida 2 y les voy a mostrar lo que he hecho. A ver, esta era la función anterior, la de pasar un número binario a decimal. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una función para convertir el IEEE. Esta función es un tanto larga, por eso no no sé, sería complicado empezarlo desde cero. Entonces vamos a simplemente analizar. Este de aquí es la función de aquí. La función que hace esto. Este algoritmo, la de convierte un entero a binario, por eso es llamado entero to binary. Pero ¿qué es lo que va a hacer esto? Le vas a pasar un entero, es decir, este entero de aquí le vas a pasar, y luego va a crear una variable binario que es lo que va a retornar. Esa variable va a empezar con nada y luego mientras el entero sea diferente de 0, porque vamos a ir modificando este entero hasta que sea 0, es decir, este entero va a ir siendo todos estos números de aquí, 36, 18, 9, etcétera. Y hasta que sea 0, hasta que sea 0 va a continuar este while, mientras que sea 0. Ahora, luego de que entre al while, lo que va a hacer es comparar si es que ese entero de ahí es par o impar, como habíamos visto. Entonces, si es par, yo voy a aumentar al binario de aquí, le voy a poner un 0, pero para la izquierda, para que se vaya completando así, de derecha a izquierda. Entonces el 0 se va a añadir a la izquierda de ese valor. Es decir, como el inicio no tiene nada, claro, como el inicio no tiene nada, es decir, está vacío, se va a añadir a su izquierda. Es decir, el primero va a ser 0, el segundo va a ser 0, el tercero va a ser 1, y luego va a ser 0, 0 y 1. Es decir, se va a tener el número aquí. Ya no vamos a necesitar invertirlo si nosotros lo agregamos por la izquierda del valor. Entonces por eso ahí está por la izquierda. Ya está, entonces lo va añadiendo a la izquierda un 0 y va dividiendo el entero entre 2. En caso no sea par, vamos a añadir un 1.
y vamos a dividir el entero, vamos a cambiar el entero como el entero menos uno entre 2. Ya habíamos visto esto, ¿no? Este doble, mm, este doble división es nada más para que te salga un entero, o sea, lo que te va a retornar aquí es un entero. Pero eso no es necesario porque nosotros sabemos de antemano de que si es un par dividido entre 2 me va a salir un entero, y si es un entero menos uno, o sea, un par dividido entre 2 me va a salir un, un impar menos uno dividido entre 2 me va a salir un entero. Entonces aquí no hay problema, todo está bien, pero por si acaso le he puesto eso. Al final retornamos ese binario y nos debería imprimir esta función ese valor de este algoritmo, es prácticamente es, nos debería dar los binarios de un número entero. Ahora, necesitamos también crear una función que haga esto de aquí, este algoritmo, de la parte decimal a binario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil pues. Si ya sabemos cómo funciona, es fácil programar. Creamos de nuevo un binario, pero ahora ya no empieza con nada, sino ahora empieza con 0,1, porque lo que vamos a hacer es que del 0,1 vamos a ir rellenando todos los números que se van a ir aquí hasta abajo. O sea, si es 1, 1, 0, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, aquí faltaría... ¿Qué pasa si la división no es exacta? Entonces iría hasta el infinito. Aquí también tendríamos... Esto tendría que arreglarse para cuando es infinito y que solo agarre algunos números. Eso faltaría, ¿no? Faltaría aquí arreglar esa parte. Claro, porque un IEEE solo puede almacenar algunos números en la mantisa. Sin embargo, sin embargo, la función lo vamos a dejar así. Entonces ahí tú lo puedes mejorar. Ya, entonces vamos a empezar con una iteración igual a cero. ¿Por qué? Porque esta iteración es la parte de aquí, nada más. No sé por qué le he puesto iteración igual a cero, ahora vamos a ver. Entonces mientras el decimal sea diferente de cero, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a ir modificando el decimal, o sea, vamos a ir modificando este valor de aquí. Porque este valor de aquí al inicio vale 0,5, pero luego hemos visto que vale 0. Pero ¿qué le hemos hecho a este 0,5? A ver, si el 2 por decimal menos que 1, claro. Si el doble del AK o el decimal que está aquí, si el doble de él es menor o igual que 1, o bueno, menor que 1, entonces yo voy a colocar el D0, que es el de aquí, voy a colocar el D0. Y ahora ese D yo lo voy a añadir, o sea, el binario lo voy a añadir, pero por la derecha. Lo voy a añadir por la derecha. Y voy a añadir ese D de ahí. Ya está. Ahora luego, ¿qué voy a hacer? El decimal lo voy a multiplicar por 2 decimal menos D. O sea, el valor que me haya salido aquí, simplemente lo voy a restar con el DK, que es lo que habíamos dicho, y ese valor va a ser el nuevo decimal. Así vamos a ir cambiando. Entonces, cada vez que sea menor que 1, ahora cuando sea diferente, o sea, sea mayor o igual que 1, simplemente hacemos lo contrario. El D igual a 1 y el binario lo vamos a añadir por la derecha y ese D nada más. Y el decimal lo vamos a cambiar como el 2 por decimal menos D. Entonces prácticamente hacer lo mismo. Si nos damos cuenta, estas dos cosas son las mismas y solo cambiaría este D. Mira, esto se podría refactorizar. Es decir, crear otra función que nos pase un D y un 0, ¿no? Que nos dé un valor entero y que haga lo mismo, ¿no? Para que solo queden en una línea estos tres. Bueno, mejorable. Y luego mientras se va añadiendo eso, voy a tener una iteración. Parece que esto está contando el número de decimales que tiene. Ah, ya, sí le había puesto. Si el número de decimales, ahí está, si el número de decimales es mayor que 10, es decir, por ejemplo, si fuera un infinito, entonces este número de decimales me va a ayudar a detener ese while o a que salga de ese while. Porque si la iteración es mayor que 10, entonces va a salir. Entonces cuando salga, para que ya no sea un bucle infinito, y mira si lo había arreglado, entonces voy a retornar ese binario, ese valor binario. Entonces ya está, eso vendría a ser las dos funciones. Y ahora faltaría simplemente la combinación de estas dos nada más. Porque ahora yo quiero convertir no solo un entero a un binario, y tampoco solo la parte entera, sino quiero convertir un decimal cualquiera, que tenga una parte entera y que tenga un binario. Entonces voy a crear un binario donde voy a poner un D, que voy a convertir ese decimal a string, o sea, el decimal yo le voy a pasar un... Supongo que le voy a pasar un entero.
porque aquí lo estoy convirtiendo a un string. Sí, mira, aquí le paso un entero. Entonces, como le paso un entero, lo convierto a string y luego verifico si es que hay un punto en D. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a almacenar la parte entera y la parte decimal con un split. Esto lo que hace es generar botar un arreglo donde en el primer elemento va a estar la parte entera, o sea, la parte donde no esté un punto, y la segunda parte va a ser la parte después del punto. Entonces va a ser la parte entera y la parte decimal. Ya, ahora el binario que está aquí, lo que voy a hacer es convertir a binario la parte entera de aquí, lo voy a convertir a binario y luego le voy a sumar, como habíamos visto lo que teníamos que hacer, luego de luego de tener la parte entera y luego de tener la parte fraccionaria en binario, lo que vamos a hacer es juntar estos dos. La parte entera va a estar aquí, está. La parte entera va a estar aquí, mira, aquí no lo había borrado, pero la parte entera vendría a estar aquí, que es esta parte de aquí. Ahora vamos a poner otro color. La parte entera es esta y la parte decimal es esta, que es el 0, tanto. Entonces esto es lo que estamos haciendo aquí. La parte entera lo convertimos a binario y lo unimos, le ponemos un punto, le añadimos un punto y luego ponemos la parte decimal, ¿no? Que es la función que habíamos creado antes. Y ya está. Pero la parte decimal, como nos bota un 0, y algo, convertimos esa parte decimal allá. Aquí la parte decimal tenemos que convertir el 0 punto, porque tenemos que ponerle 0 punto, más la parte decimal. Aquí la parte decimal me va a salir, no me va a dar con el 0 punto y algo, sino me va a dar solo los decimales. Entonces por eso le tengo que añadir este 0 punto. Lo convierto a flotante y esa parte decimal me va a retornar el número en binario en decimal. Y ya está, pero solo voy a agarrar, porque aquí me tendría que botar el 0,1, pero yo quiero agarrar solo desde el punto hasta más, o sea, desde el 1, ¿no? Entonces por eso pongo desde el 2 hasta lo demás. Luego retorno el binario, ese valor, y ya está. En caso contrario que no tenga un punto, simplemente voy a retornar el binario, pero como si fuera un entero, ¿no? Porque si no hay un punto, entonces es un entero, entonces retorno el int to binary. Es decir, esta función lo que hace es no solo convierte valores decimales con puntos, sino sin punto también. Que sería solo usar esta función de aquí si no tiene punto. Entonces ya está, esas serían las tres funciones. Ahora sí podemos hacer nuestra función que nos pasa un número cualquiera, en string obviamente, a, a la representación IEEE. Entonces lo que vamos a hacer primero es, ¿qué es lo que hacíamos primero? Verificábamos si era un negativo o un positivo, solo para almacenar el signo, el carácter del signo. Entonces si es un positivo, el signo va a ser 0, y si es un negativo, el signo va a ser 1 en carácter. Ahora luego vamos a hacer, si es que el signo vale 1, vamos a trabajar con su positivo, es decir, vamos a quitarle ese valor menos. Por eso le hacemos el replace menos y lo cambiamos por nada, o sea, lo eliminamos en realidad. Ya está, entonces vamos a analizar estos dos casos, porque te acuerdas que habíamos dos casos. Uno, cuando haya un punto, y dos, cuando no haya punto. ¿Por qué? ¿Por qué se separa en dos? Porque la normalización es distinta para los dos, es diferente. O sea, la normalización es diferente. Lo primero que hacemos es, pasamos a número binario el, el número, no lo pasamos a binario. Creamos una variable que lo que va a hacer es pasar el número a binario. Es decir, el número que yo le pase en string lo va a pasar a binario. Listo, lo paso a binario. Ahora, el decimal pasa un string, ¿no? Sí, está bien. Pasa un string. No, el decimal le tienes que pasar. Espérate, aquí está poniendo decimal to binary y le estás pasando un número. Pero número es un string. Y aquí decimal convierte un número decimal a binario usando las dos funciones anteriores.
este número decimal to binary le pasas un entero. ¿Y por qué aquí me acepta esta cosa? Pasamos número a binario. Aquí estaría mal, ¿no? Porque si le pasas un string, estás pasando un string y luego el decimal lo está convirtiendo a string. Ah, ya, es que claro, gracias a que lo convierte de string aquí, tú puedes pasarle o un string o un entero. No hay problema, le puedes pasar un string, al final lo va a convertir a string. Entonces por eso le paso un string, no hay problema. Luego pongo post n binario.find, ya. Calculo la posición de ese binario, ya habíamos visto por qué, tenemos que calcular la posición. Aquí tenemos que calcular la posición del punto, porque este es el caso de aquí, este es el caso 2. Aquí tenemos que calcular la posición. Luego de calcular la posición, lo que hacemos es la normalización. ¿Cómo es la normalización? Le ponemos 1 punto y luego al binario que se ha convertido lo vamos a segmentar en dos partes. Desde la posición 1 hasta la posición donde está el punto. A ver, ¿cómo le explico esto mejor? Voy a añadir una pen más. Ah, voy a añadir una pen más. Ahora sí. Entonces, lo que estamos haciendo es esto, mira. Facilito. Imaginemos que tenemos el 24.75, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que nos ha salido un número en binario, no sé cuánto nos ha salido, por ejemplo, el 1011.110, por ejemplo, ya. Eso nos ha salido en binario, esto está en base 2. Nosotros necesitamos normalizar esto. Entonces cuando nosotros queramos normalizar esto, tenemos que llevarlo a la forma 1 punto algo. Para llevarlo a la forma 1 punto algo, nosotros tenemos que añadir el 1 punto más los caracteres, aquí está el 1 punto, más el binario, que es esta parte de aquí, este es el binario, pero desde la posición 1, o sea, desde aquí, claro, desde aquí hasta donde encontré el punto, porque aquí hay una posición también. El punto está en una posición. Entonces voy a copiar desde la posición 1 hasta la posición, pero sin tomar esa posición. O sea, voy a coger todos estos números. Es decir, voy a sumarle 0, 1, 1. Y luego le voy a sumar la otra parte. O sea, desde la posición más 1, o sea, como este es 4, este es 5, 6, 7, desde la posición más 1 hasta el final. Es decir, el 1, 1, 0. Pues de esta manera ya lo normalicé. Y eso va a ser para todos los casos. Así se normaliza. Entonces, pasándolo a código sería 1 más n binario desde el 1 hasta la posición y luego desde la posición más 1 hasta el final. Listo, ya está. Eso sería el número normalizado. Y ahora vamos a pasar ese n binario como una tuple, lo vamos a guardar en dos elementos, el m, y luego la posición menos 1 que va a ser el exponente, porque ya vamos a necesitar representarlo aquí. Entonces aquí va a estar, vamos a necesitar ese exponente, o ese e que es el exponente, y ese m que es la mantisa de aquí, para poder representar ese número. Entonces a ese e exponente le vamos a sumar 127. Por eso aquí ponemos, primero imprimimos que ya está normalizado, le sumamos 127 y luego pasamos a binario ese e, lo pasamos a binario y completamos 8 bits por la izquierda. Completamos 8 bits por la izquierda, right. Ya está. Para que se autocomplete, ¿no? Por la izquierda lo completamos. Porque el número lo vamos a poner, bueno, si en todo caso no se puede, ¿no? Porque si saldría 100, lo completamos ceros por la izquierda. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero generalmente siempre sale de 8 bits. De 8 bits ahí va a alcanzar para todo el exponente. Ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es la mantisa, que también lo completamos, pero por la derecha. Es decir, vamos desde aquí a aquí, lo vamos a copiar toda la mantisa que nos ha salido, que vendría a ser esta parte de aquí, el 1001, y aquí está el 1001. Y luego completamos con 0, que es lo que está aquí, ¿no? El LUSE
lo que hace es, le das un valor entero y es la cantidad de caracteres que va a tener ese, eso que va a retornar. Y lo va a completar con cero para lo demás, ¿no? Como le estoy pasando el m de 2 hasta que termine, es decir, le estoy pasando la mantisa, que vendría a ser todo esto de aquí, porque el m es el n binario, y el n binario es el 1 punto y algo. El n binario es el 1 punto y algo. Yo quiero solo pasar la mantisa, o sea, la parte que está desde la posición 2 hasta adelante, porque este es 0 y este es 1. Entonces aquí está la posición 2 hasta adelante, le pongo su reuse y ya está. Luego, ¿qué hago esto? Esto es para que se imprima bonito. Creo un H, representación IEEE, signo exponente mantisa, que va a estar en la primera parte, va a ser elegida, y los datos que va a ser nada, el signo, la experiencia y la mantisa. Vamos a ver cómo termina esto. Y luego vamos a imprimir la tabla así. Ya está. Esa sería toda la parte de cuando es un número 20, o sea, con punto, ¿no? Un número decimal. Pero ¿qué pasa si no tiene este punto? O sea, es un número entero. Entonces, si es un número entero, ya sabemos cuánto es el exponente. El exponente es la posición menos uno, ya lo habíamos visto antes. Es la posición menos uno. Por eso hacemos lo mismo. Mira, primero lo convertimos a binario. Convertimos el número a binario. Y ese número a binario lo normalizamos. Al normalizarlo vamos a poner 1 punto más el binario desde el 1 hasta el adelante. Es decir, el binario desde el 1 hasta adelante. O sea, desde aquí hasta adelante lo vamos a convertir. Va a ser todo esto. Listo, ya está. Ahora vamos a calcular el tamaño de ese n binario y le vamos a quitar 2, porque el tamaño de ese n binario, que va a ser todo esto, le vamos a quitar ese punto, por eso le he quitado 1, pero luego le vamos a quitar otro valor porque era la posición menos 1, era siempre 1 menos. Bueno, no, en este caso, claro, es el tamaño menos 2 en realidad, es la cantidad de exponentes que yo le voy a arrimar. Ahora, la cantidad es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es 7, ¿no? Y como es 5, entonces le tengo que restar 2. Esa es la regla práctica, ¿no? Hallar un patrón. Entonces, ese patrón va a ser para todos los números que no tengan un punto. Y ya. Ahora, el normalizado. Imprimimos el normalizado. Le sumamos 127. Y luego lo pasamos a binario. Hacemos lo mismo que arriba, ¿no? Como ya tenemos esto en realidad lo podemos poner una función para ya no repetir todo el código, porque en realidad es lo mismo. Esto de aquí es lo mismo de aquí, nada más. Entonces, como ya sabemos qué es lo que hace esto de aquí, simplemente sería lo mismo. Ya, entonces sí, falta mejorar el código, podemos establecer más funciones para que nos haga menos código y vamos a ver qué es lo que nos sale. Mira lo que nos sale, mira lo bonito que nos sale. Queremos representar el menos 36, ¿no? Vamos a ponerlo aquí menos 36 y nos sale como una tabla. Esta es la función decimal tu binario, pero aquí nos sale como una tabla. Mira, nos dice que el valor normalizado era el 1.00100 por 2 a la 5. Y ese es el valor de menos 36. Ah, obviamente aquí le falta el signo, ¿no? Acá sería mejorar, solamente el signo falta. Es el valor, a ver, sí, mira, es el 1.00100 por 2 a la 5. Está bien. Y representado en el estándar IEEE 754 es 1, el exponente es 1 y 4 ceros y luego un 100, 1, 4 ceros y luego un 100, y aquí es 0, 0, 1, 0, 0, y aquí también es 0, 0, 1, 0, 0 y lo demás puro 0, ¿no? Sería solo completar con 0 nada más. Ahora, el menos 24.5 también funciona para negativos. Menos 24.5. Ahí está. El menos 24.5 también funciona, que es el 1 en normalizado era 1.1 o 1001, 1.1001 por 2 a la 4, por 2 a la 4. Y en IEEE es el signo 1 porque es un negativo, y luego aquí el exponente que era 1000, no, 100.011, ¿no? 100.011 no es 100.011, o sea, solo estoy diciendo, ya es
100.000 y luego le sumas 11. Es así. No, no le sumas 11, le agregas 11 al costado. Ya, y la mantisa es 10001, 10001 y luego puro cero. Ya está, eso sería todo la parte de lo programado. Y así es como podríamos nosotros resolver de manera muy sencilla los demás ejercicios. Porque estos ejercicios son de representación IEEE, o sea, aquí nos pidieron estos dos números, pero ahora podemos representar estos dos números también, el 10.25 y el 6.75 que está aquí. El 6.75, esta es su representación en IEEE, y el 10.25 también nos daría, que vendría a ser el de aquí, 10 al cubo y aquí 10 al cuadrado. Luego nos pide la suma es 17. Si sumas estos dos en decimal sale 17 y su representación es la de aquí. Entonces faltaría que tú hagas esta suma, que sería lo mismo que habíamos hecho, ¿no? Como regla. ¿Qué hacemos? Al menor exponente lo pasamos al mayor exponente. O sea, esto tratamos de llevarlo a un 2 al cubo, sumamos sus valores decimales, o sea, la parte no de aquí, no exponencial, y luego ese valor lo redondeamos o lo normalizamos. Claro, ese valor lo normalizamos. Y luego de normalizar lo representamos en su representación IEEE, que vendría a ser este, nos debería salir 17. Entonces ya está, eso sería prácticamente todo el problema. Ojalá te haya gustado el programa, es muy interesante. Habría que arreglarlo, ya lo vimos cómo arreglarlo, porque tiene ciertas funciones que son bastante fáciles de arreglar, pero eso ya sería parte de tu trabajo. Entonces eso sería todo por ahora y hasta el próximo video.